Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí en Restaurando al Ser, un espacio físico y etérico en donde te acompañamos desde la parte más oscura y temerosa de tu mente hasta la luz incondicional del amor en tu corazón, con herramientas y técnicas para desmontar dogmas y despertar en ti esta curiosidad para generarte una vida con mucho más armonía. Y una vez más nos encontramos aquí, el trío fantástico. Fantástico, el trío fantástico. Sí, no crean que es así como, ay, qué payasa o qué es. No, de verdad nos sentimos así porque nos compenetramos perfectamente cada quien en su área y logramos algo muy bonito, ¿no? En donde esto permite a ustedes darles una visión mucho más amplia de de los temas que venimos a hablar aquí. Y como es, bueno, yo no había estado un poco ausente, pero como es costumbre, casi de costumbre, está Ivonne Armand Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. y Diana Medina. Hoy Diana, vengo un Diana. poco, por eso no he estado, ¿eh? Estoy con las emociones un poco locas. Buenas Perdón, noches. Diana Medina. ¿Qué Bienvenidas tal? las dos. Y yo, Eugenia McCarthy. Y pues hoy tenemos la continuación de la revisión de las emociones, que es un tema muy interesante porque el conocer qué es la emoción, cómo se siente, qué podemos hacer con ella, ¿no? Eh, es inevitable experimentarla, pero sí todos los estragos que nos puede hacer una emoción que no sabemos qué hacer con ella, que a veces hasta la desconocemos, y ahorita vamos a ver un ejemplo de eso, nos puede generar muchos problemas en la vida, y no solo en la vida, sino en todos nuestros cuerpos, en el cuerpo físico, ¿no? Alteraciones biológicas en nuestros tejidos a través de unas emociones no mal, no bien gestionadas en mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental, y por supuesto estas emociones y su gestión tiene que ver todo con la parte espiritual, porque para eso nos pusieron en este plano físico, sobre todo, esta prueba de las grandiosas emociones. Así es que hoy vamos a continuar eh, viendo que tenemos aquí ¿no? Un desacuerdo, pero en algunos libros hablan en programación neurolingüística, por ejemplo, y en algunas líneas de psicología que eh, el asco es una emoción y la vergüenza. Así es que Diana, es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, por supuesto, como nuestra mirada es integrar e integrando las 5 leyes biológicas del doctor Hammer, ¿no? Ciertamente, la vergüenza creo yo que ya es un sentimiento complejo porque además está relacionado ya con la interacción social, ¿sí? Con los mandatos familiares, sociales, ¿no? Eh, el asco, yo no la puedo describir como una emoción como tal. Evidentemente es una respuesta fisiológica, ¿no? Que además se da de manera muy natural y que tiene, desde el punto de vista biológico, una función muy sencilla y muy clara, que es el prevenir al organismo de ingerir un bocado que está echado a perder y que le puede hacer daño. Tan, tan, ¿no? Entonces, y si ustedes observan a los animales, y bueno, no vayamos muy lejos, nuestras mascotas, perros, gatos o cualquier otro animalito pequeño que ustedes tengan en casa, ¿sí? Siempre van a oler el plato de comida, ¿sí? Antes de ingerirlo. Punto. Y si huele rico, pues se la comen, ¿sí? Y ¿No? si no les gusta, o sea, si ustedes le sacan una comida que ya tiene días que no se la comen, ¿sí? Y se dan la media vuelta y se van, o piden más, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque al final del día el olfato
en este caso tiene esa función, ¿no? Es una función de cuidado y de protección para el bienestar del organismo de no ingerir, ¿sí? Ujú. Una sustancia tóxica, dañina para el organismo, punto, ¿no? Entonces, ahora, claro, si nosotros ponemos esto en el contexto familiar, social, ¿sí? Vemos que pues, no es una respuesta biológica que sea entendida o que sea respetada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no a todos nos da asco lo mismo, ¿no? Ujú. Esto, digo, aunque claro, vamos, la comida, ¿no? Es como un ejemplo muy claro y muy concreto, ¿sí? Y que bueno, por supuesto, a nosotros también nos pasa que podemos sacar algo del refrigerador y decir, no, esto ya no, o sea, es cuando va uno guardando poquitos y de repente tienes un montón de toppers llenos de poquitos y ya todos echados a perder y ya los abres Ya. y pues, asco, ¿no? Ujú. Pero ¿qué pasa? Que también esa es la realidad de primer orden, ¿no? La parte estrictamente biológica. Pero Ujú. el asco también tiene una realidad de segundo orden, ¿no? De cuáles son las cosas que no quiero hacer, o sea, que me da repulsión hacer, no las quiero hacer, Ujú. ¿no? Eso no quiero, ¿sí? Entonces, esto, que ya es una situación de un sentir psicológico que va a despertar la respuesta de asco, porque al final del día se asocia, ¿sí? Y entonces, claro, te puede un sentir psicológico, ¿no? O sea, la percepción que tú tengas va a despertar esa respuesta biológica de asco, ¿no? Que era el ejemplo que tú nos ponías, Eugenia, ¿no? Ujú. De una situación en la que estás, donde tienes que pues, resolver una serie de cosas y entonces tienes que acercarte a todo el papeleo que hay que buscar para escoger los papeles correctos para ir y resolver tal, ¿no? Y no quieres, ¿no? ¿Por qué? Porque es doloroso para ti, Ujú. ¿sí? Y entonces te dio asco, ¿no? Si nos quieres contar, porque... Bueno, sí, antes me gustaría leer la definición de asco Ok. en el diccionario de la Real Academia, que dice alteración del estómago causada por la repugnancia que se tiene a algo que incita al vómito, ¿no? Y la otra es impresión desagradable causada por algo que repugna. Claro, ahí está. Entonces, La realidad de ujú, primer orden y la realidad de y segundo y la orden, ¿no? realidad de segundo orden. Entonces, fíjense que estando en un diplomado de neurolingüística, ahí nos hablaban que el asco entraba como una emoción. Y Ujú. yo, cuando lo leí, dije, ay, qué chistoso, yo nunca había asociado una emoción como que el asco fuera una emoción. Pues vivo una situación y resulta que tengo que hacer, por el fallecimiento de mi esposo, tengo que hacer pues el papeleo que corresponde, ¿no? De ir a abrir el testamento, dar de baja las cuentas del banco, hace todo ese rollo. Y cada vez que yo tenía que hacer o buscar era solo a veces que mi hermana es abogada, entonces me hablaba y me decía, necesitamos que nos traigas el acta de defunción y el acta de matrimonio y esto. Nada más pensar en ir a buscar al archivero de los papeles importantes, eso, ay, era un asco, no se pueden imaginar así, pero asco, horrible, horrible. Sí, el estómago revuelto, esa sensación de la náusea, de me quiero vomitar, pero no me gusta vomitarme, pero, ¿no? Al grado de que le decía, no puedo con eso. Entonces dile a uno de los hijos, o bueno, yo voy en la tarde a la casa y yo lo busco, porque afortunadamente estaba todo acomodado en un solo lugar y podía ser fácil de sacarlo, pero ir a ese archivero, no puedo, no.
Y quiero decirles que decía, bueno, ¿y por qué me da asco? ¿Por qué tengo esta repugnancia? Y pues pensando en las 5 leyes biológicas, decía, es que este bocado, ¿no? Metafórico, me lo tengo que tragar porque ya se murió y ahora tengo que hacer todo esto, no me lo quiero tragar y lo quiero, o sea, lo poquito que se me pasa lo quiero sacar de mí, no lo quiero decir. Porque cuando venía uno de mis hijos, sacaba los papeles y se lo llevaba a mi hermana, el asco, así miren, no desaparecía totalmente, pero se alivianaba lo suficiente como para que me diera hambrita y yo comiera, que era muy importante para mí comer. Pero 5 meses me duró, 5 meses procesando la partida de mi esposo, 5 meses procesando todo lo que viene después de ese evento, ¿no? De acomodar las cosas, de acomodar pues todo, ¿no? La vida misma, toda mi vida, porque ya estábamos en una etapa donde pues ya los hijos ya habíamos terminado con ellos, ya cada quien estaba en su lugar y ahora nos tocaba como disfrutar de en pareja, ¿no? Otra vez como la pareja sin hijos que puede hacer y deshacer, ir y venir. Estábamos ya en ese punto y se va. Entonces, es, fue interesante para mí estar experimentando esto, que no me sentía, no, no sé cómo explicarlo, porque hablábamos ahorita hace un momento con Ivonne y decíamos, es que no es como una emoción real, es más bien ese sentir, ¿no? Ese sentir de tu estómago que está reaccionando a eso que estás viviendo. Entonces, es puramente biológico, ¿no? Ujú, Pero se siente horrible. Ujú. claro. Ujú, Y como todo estos sentires requiere un proceso. Ya cuando se acabaron de hacer todos los papeleos y todo estaba así, se fue por completo Mía, ¿no? ujú, Regresó, no sé si regresó, porque yo recuerdo que en algún libro el doctor Edward Bach, que es el de las descubridor de las flores de Bach, hablaba que nosotros vamos acumulando nuestras emociones como si fueran capas de pastel, ¿no? claro. Entonces, la Ujú, que estamos sintiendo y manifestando es la capa del pastel de más arriba, pero una vez que se quita esa emoción, pues, la que sigue es la que va a aparecer. Y así, después eh, se me quitó el asco, pero estuve sintiendo como ansiedad de pensar las cosas otra vez, ¿no? ¿Y cómo va a ser mi vida? ¿Qué voy a hacer? Sin pareja. Eso es muy feo, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces viene la otra emoción. Pero sí, el asco me duró 5 meses, cinco claro. meses. Y no había medicamento que me lo quitara, ¿eh? Así es que elegí no tomar medicamentos y saber aceptar esto que me pasaba. Decía, ay, tengo que hacerlo, ni modo, porque a veces no estaban los hijos o mi hermana no podía venir y entonces yo tenía que ir a hacer el trámite directo, ¿no? De ir al banco, de ir al seguro social, e iba con mi asco, y ni modo, ¿no? Claro. Fíjate cómo lo que tú nos estás contando, ¿no? Muchas gracias, porque es precisamente hay que atravesar, ¿sí? Aquello que de otra manera tratamos de evitar, ¿no? Ujú. Entonces, así como un conflicto se puede prolongar en la medida en que más lo evites, ¿no? Claro, Pero entonces es como esta parte espiritual también, tu Dios interior es sabio, ¿no? Entonces está bien, te va llevando, o sea, te ayuda cuando el asco es intolerable, entonces pues sí hay alguien que llegaba y veía los papeles, y, ¿no?
Pero cuando él dice, bueno, pero ya puedes, entonces ahora no hay nadie que te ayude, ahora vas tú, Vas tú, sí, claro. ¿no? Y ese es como el irte llevando en la mano para que puedas ir elaborando, ¿no? Y atravesando aquellas situaciones difíciles que tienes que enfrentar, ¿no? Que todos tenemos que atravesar inevitablemente para poder sanar, ¿no? Y para poder además, como tú dices, quitar la primera capa del pastel, ¿no? Así es. Freud hablaba de las capas de la cebolla, ¿no? Entonces, como quitas una capa de la cebolla, ¿y qué crees? Abajo hay otra. Ujú. Inevitablemente. Ujú, Entonces, bueno, quitas una capa, ¿sí? Que es la capa más superficial, pues la más superficial porque también es la más fácil. ujú, Es decir, conforme te vas acercando hacia el centro o hacia la parte de abajo del pastel, ¿sí? Te vas encontrando con situaciones más difíciles, ¿no? Pero que no se te muestra esa situación difícil cuando todavía no tienes los recursos para atravesarla, ¿sí? Entonces, por sí. eso es importante ir resolviendo paso a pasito, ¿sí? Entonces, porque ya que resuelves una cosa, entonces ya la puedes quitar y entonces viene la que sigue. Pero ¿qué pasa? Que en la experiencia anterior adquiriste el recurso, ¿no? El conocimiento, la observación, ¿no? Las estrategias para poder atravesar esa situación. Entonces, ya para cuando llegas al siguiente desafío, ¿no? La siguiente capa, pues ya traes más herramientas, ya traes más Ujú. recursos, ¿no? Entonces, ahora sí, tu Dios interior te dice, bueno, va, la que sigue. Ya pasaste, Sí, está bien. Ujú, bien. Entonces, por sí, eso, y en este ejemplo tan lindo que nos acabas de dar, ¿no? Por eso hay momentos en que el proceso terapéutico toma tiempo, ¿sí? Porque no puedes atravesar esta experiencia que tú nos acabas de contar en 3 semanas, ¿no? O, ay, ya se murió y a las 3 semanas ya tienes que estar bien. No, o sea, no. ¿No? Que de no. repente es como esta idea de la cura mágica, ¿no? Ujú, O que incluso desafortunadamente algunas corrientes en el área de la salud mental manejan, ¿no? Eh, como si pudieras atravesar un proceso de este tipo, ¿no? En un tiempo corto, porque ahora también incluso pareciera que la sanación tiene que ser fast, ¿no? O sea, ujú, rápida, cuando en realidad sanar las heridas toma su tiempo, la cicatrización toma su tiempo, aprender herramientas toma tiempo, ¿no? Entonces, bueno, Ivonne, no sé si quieres comentar algo. Ujú, Sí, y es el mismo cuerpo claro. no te deja pasar porque el cuerpo está totalmente para cuidarte, ¿no? Ujú, Dependiendo de las ujú, experiencias que fuiste teniendo desde que eras muy pequeño. Entonces, cuando se habla mucho de los famosos autosabotajes y cosas así, ¿no? Pues no es necesariamente esa palabra tan fuerte de sabotaje, sino que es tu cuerpo diciéndote no, no, eso no, todavía no, no estás lista, no estás capacitada. Nosotros te estamos defendiendo desde que eras niña, ¿no? ujú, Porque la función del cuerpo es que sobrevivas a como de lugar, ¿no? Que es la vida, seguir en la vida. Entonces, no te va a dejar ujú, dar pasos más allá de los que estás lista para recibir, ¿no? Entonces, ciertamente, por eso las terapéuticas a largo plazo son mucho mejores, ¿no? Que, claro, que ¿cómo se dice en español? El fast track, ujú, el camino rápido, pero rápido. Ujú, ujú. no funciona, ¿no? Sí, o Eh, las terapias denominadas breves, ¿no? Que no es que no tengan una mala técnica, o sea, son buenas, ¿no? Pero sí, el proceso interno toma tiempo, ¿sí? exactamente. Ujú, O sea, tiene su valor la terapia breve, tiene su valor pero porque son muy específicas, ¿no? Una terapia breve estratégica tiene un fin, un objetivo muy claro y preciso, que está en el momento, que es el requerimiento del momento. De hecho, el cuerpo está listo.
Sí, claro, por El eso cuerpo funciona la está, estrategia. el cuerpo está listísimo para esto. Va, te doy la estrategia y pasas ese obstáculo. Pero eso no quiere decir que ya sanaste, ¿no? No. Es Exacto. ir pasando y pasando, ¿no? Y Claro. algo que he estado trabajando pues llevo como un mes trabajando en un proyecto de un video que vi que me súper fascinó, ¿no? De un cuate que propone un diario de vómito. Entonces, me encanta porque es todo esto que quisieras vomitar, ¿no? Porque por eso está la náusea, el asco, la náusea que te quiere llevar al vómito. ¿Por qué? Porque quieres vomitar, ¿no? Todo eso pero porque se murió, porque me abandonó, porque se largó antes que yo, ¿qué le pasa? Y bla, 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 ¿no? Todo eso que está Ujú, ahí y que no me es permitido sacar, ¿no? O sea, los que me rodean no me dejan, porque además los que me rodean están afectados por lo mismo, ¿no? Entonces, ujú. si yo empiezo como que es como, no, 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 cálmate, cálmate, ¿no? Y por otro lado, hacerlo yo sola tampoco es opción porque el cuerpo siente cuando uno está solo Claro. y Ujú. entonces tampoco te va a dejar tocar fondo estando tú sola. Por más que tengas otra vez, ¿no? Tenemos el internet lleno de estrategias que uno puede hacer solo, pero no podemos hacerlo solo porque no Ujú. está ese espacio de contención que le permite al cuerpo relajarse y poder soltar ese vómito, ¿no? Sí, Entonces, sí, bueno, fíjate qué interesante porque ahorita me hiciste recordar una paciente que tengo en línea, ¿no? Y que le recomendé que hiciera sus cartas, ¿no? Ujú. Sus cartas de enojo que las hemos manejado, ¿no? Y, y se enojaba, ¿no? Y bueno, ya después me dijo, es que me enoja, porque si tú me dejas hacer la carta, o sea, entiendo la función de la carta, está bien, pero si yo me siento a hacerla, me siento sola, porque estoy yo solita, tú no estás conmigo, ¿no? Decía, ok, no hagas tu carta. Bien. O exactamente. sea, Cuéntamela. cuéntamelo a mí, ¿no? Ujú, O sea, pero fíjate, ahí es el poder atender la necesidad de esa persona en particular, ¿no? Con cierto evento en particular, ¿no? Entonces, por eso hablábamos y lo hemos señalado mucho de la diversidad de técnicas, ujú, ¿no? Por eso hay una diversidad de técnicas, ¿sí? ¿Para qué? Para los distintos momentos de vida, para los distintos desafíos y experiencias, ¿sí? Para la enorme diversidad de hombres y mujeres que vemos en este planeta, ¿sí? ujú. Entonces, donde una, o sea, no hay una técnica mejor que otra, nada más hay que encontrar la técnica adecuada para lo que tú necesitas en ese momento de tu vida, ¿sí? Que no va a ser necesariamente la misma técnica para otro momento de tu vida. ¿Sí? Es como, esa es la parte del proceso de evolución, ¿no? Ujú, Y por eso la sanación toma tiempo, ¿no? Ujú, Porque, o sea, liberar la primera capa del pastel, ¿no? Pues puede que te tome algunos meses o años, ¿no? Y después, la verdad, tu Dios interior también te da descanso, entonces hay un periodo de paz y de calma, ¿no? ¿Sí? De ujú, reparación, ¿no? Hasta que, bueno, ya estamos listos para la que sigue, y entonces viene la que sigue, y Va. entonces y te va llevando en esta parte espiritual, en esta mirada espiritual, te va llevando a la siguiente técnica de intervención que te va a ayudar a ujú, atravesar el siguiente desafío, la siguiente capa, ¿no? A limpiar la siguiente capa del pastel, ¿no? Entonces, eso es toda una vida. Es Cada la momento vida. de vida te va planteando Ajá, distintos desafíos, ¿no? así es. Entonces, no es que tengas que estar en terapia siempre, pero vas, adquieres herramientas, ¿no? Esto, eso es, vas, adquieres herramientas. Cuando las herramientas no te son suficientes, pues sí, tienes que ir a adquirir más,
¿no? Sí. Que puede ser en forma, por supuesto, de una terapia, una intervención en grupo, un libro, un taller, un lo que tú quieras, pero bueno, también hay gente que se la pasa acumulando herramientas y no las usa, ¿no? Entonces, Exacto. Exacto. Frecuente, frecuente. ok. Entonces, ahora, ¿cómo o qué relación tiene esto con la vergüenza? ¿No? Que ese sí ya es el sentimiento complejo, ¿sí? Ujú. Esto, que yo no estoy muy segura de que siempre esté asociada con el asco, la vergüenza. Puede que en algunos casos, pero no siempre, ¿sí? Ujú. Ujú. Esto, pero bueno, la vergüenza tiene más que ver con el no sentirte apto para realizar una tarea, ¿no? Entonces, y el no reconocer o la limitación de no poder reconocer tus, pues tu falta de aptitud, porque más es real, no eres apto. ¿Se me explicó? Pero eso no quiere decir que seas mala persona, ¿no? O que no seas querible, ¿sí? Que no seas deseado. Quiere decir que es un aprendizaje que no tienes, ¿no? Que es una herramienta que no has adquirido, ¿sí? Entonces, lo único que te está diciendo el darte cuenta de que no eres apto es, tienes que aprender o adquirir una herramienta, tienes que adquirir conocimientos y herramientas, ¿no? Entonces, pero que claro, viene el mandato social, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mandato social? Digo, empieza evidentemente a través de los primeros mandatos de los padres, ¿no? Que tienen que ver después con los mandatos de la sociedad en general, ¿no? Pero ¿y cómo no puedes hacer eso? ¿No? ¿O cómo te da asco tal cosa? ¿No? Entonces, si podemos aplicar el ejemplo, retomando lo que nos comentabas, Eugenia, ¿no? Que alguien te dijera, pero ¿y cómo ya creo yo que no puede, que te dé asco ir a ver un archivero? ¿No? Pues si no huele feo. O sea, ¿no? Sí, sí, ¿Pero por qué? Porque se desconoce en ese caso la realidad de segundo orden, es decir, la impresión psicológica que tú le atribuyes o que el significado que tiene para ti. exacto. ¿Bien? Entonces, esto, y bueno, yo quiero poner un ejemplo de algo que a mí me pasó hace muchos años, ¿no? Y que bueno, al final me la pasé mal, ¿no? Porque terminé comiéndome algo que no debí de haberme comido, ¿no? Porque fui a un restaurante muy nice con mi novio, allí en La Condesa, a cenar hace muchos años, ¿no? Y entonces pedí algo que traía queso, ¿no? En salsa, ¿no? Y la salsa estaba muy rica, pero el queso a la hora que lo probé, yo como que no, o sea, pues no, o sea, como los animalitos, ¿no? O sea, también mi cuerpo me dijo, güey, esto no sabe, ¿no? O sea, no está Ujú. bien, pero me dio vergüenza porque, o sea, ¿qué van a pensar? Fíjate, ahí viene también el juicio de qué van a pensar de mí. ¿Cómo en este pinche restaurante nice, además, les voy a devolver el platillo porque su queso está echado a perder, ¿no? Porque además no me van a creer, ¿no? Porque solamente yo les voy a decir su queso está echado a perder, ¿no? Entonces, bueno, para no saber de cuánto largo no regresé el platillo, me lo comí. He pasado una noche, ¿no? O sea, de vómito y de diarrea, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque no tuve la capacidad de regresar el platillo, ¿sí? Y entonces, para que no fueran a pensar mal de mí, me lo comí y me hice daño, ¿no? Y ese es un Ujú. ejemplo más muy concreto, digo, nada más pasé una mala noche y, pues, bueno, algunos días más en que mi estómago estaba todo revuelto, ¿no? Pero, ¿cuántas experiencias hay así, ¿sí? Donde no te sientes apto, o sea, donde te sientes débil, te sientes vulnerable para poder enfrentar, ¿sí? Una situación. Ujú. Y no dices nada, ¿no? O quieres compensar o quieres hacerlo, o te forzas a hacerlo porque pues te toca hacerlo, lo tienes que hacer, ¿no? Cuando Mm. en realidad no tienes los elementos, los recursos para poderlo hacer, ¿sí? Y otra vez, el que no tengas los recursos
No quiere decir que seas una mala persona, que seas tonto o que no, simple y sencillamente quiere decir que no tienes los recursos. ¿Sí? Entonces, enfrentar un desafío sin recursos te va mal, ¿sí? Porque luego además eso se vuelve en un círculo vicioso donde, pues claro, si no tienes los recursos no vas a poder con el desafío. Entonces, cuando salgas mal, vas a salir con la idea de, uy, es que no puedo, ¿no? O sea, refuerza la impresión que tú tienes de ti mismo de no puedes, pues sí, es que no puedes. Pero eso no quiere decir que no esté dentro de tus posibilidades. Lo único que quiere decir es que tienes que adquirir la herramienta, el conocimiento para poder enfrentar ese desafío. ¿No? Y de ahí viene la vergüenza del no reconocer, ¿sí? Tus limitaciones. Ujú. Y del querer, por el mandato social, forzarte a hacer algo que no estás apta para hacer, ¿sí? Apta o apto para hacer. O sea, que no está dentro de tu capacidad, ¿sí? Pero la sociedad no nos permite equivocarnos, que era lo que tú decías, Ivonne, ¿no? O sea, el asco al final del día te está protegiendo, Ujú, Ujú. ¿sí? Entonces, la vergüenza, bueno, o sea, la vergüenza viene del no reconocer, pero al final también te está protegiendo. No te metas en algo para lo que no estás listo todavía, ¿sí? Ujú. Sí, pero aquí está esta parte que decíamos de que hay dos tipos de vergüenza en realidad, ¿no? La Ujú, ujú, vergüenza que es buena, digamos, que te ayuda en esto, justo lo que acabas de decir, ujú, em, y que es bueno reconocer que existe y que ahí está y es de lo que estamos hablando, pero está la otra parte de la vergüenza tóxica. ujú, Y la vergüenza tóxica que se gesta desde la temprana infancia, muy, 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 muy temprana infancia, en donde tu esencia no es reconocida, tu ujú, esencia es castigada, ¿no? Y acá ya no estamos hablando de un mandato social, estamos hablando del mandato de papá y mamá, ujú, que papá y mamá te ven como inútil o como eso que tú eres no está bueno, porque no funciona. Tienes que ser de esta otra manera. Y ser de esta otra manera es muy difícil, porque tú no eres eso, ¿no? ujú, Y entonces se vuelve un asunto muy complejo en donde tu esencia te da pena mostrarla, te da vergüenza mostrar tu esencia, porque desde muy pequeña te dijeron que eso no estaba bien. claro. Y entonces empiezas a generar una máscara del deber ser, que por lo general incluye el perfeccionismo Ujú, y que mantener ese perfeccionismo a lo largo de la vida se vuelve muy cansado y te puede fácilmente llevar a estados de ansiedad y depresión por no cumplir con eso, ¿no? Y es muy fuerte. Y justo hablábamos un poquito antes de entrar a grabar que eh, la culpa y la vergüenza a veces parecerían que van como juntas y no están así, porque la culpa tiene que ver con aquello que hiciste. ujú, Hiciste algo mal, hiciste algo que estuvo mal, y entonces lo que sientes, esa culpa, te hace resarcir lo que sea que hayas hecho, ¿no? A través de ir a pedir disculpas o de pagar, ¿no? Si rompiste algo, pagarlo, si, en fin, lo que hayas hecho. Pero la vergüenza va en el ser, en que tu ser es defectuoso, es no válido, ujú, no funciona, ¿no? Entonces por ujú, eso se vuelve mucho más fuerte. Y la vergüenza tóxica tiene una parte que es la vergüenza de la vergüenza. ujú, claro.
me da vergüenza mi vergüenza. Mm, Y entonces se va volviendo cada vez más rígido el asunto de poder asumir que no soy perfecta. Claro. ¿No? Y Y, que ese mandato de mamá y papá no son mi mandato. ujú, claro. Eh, Pero fíjate, o sea, porque aquí de lo que estamos hablando, claro, la culpa y la vergüenza tienen tienen una parte adaptativa, ¿no? Sana, ¿sí? Eh, en el sentido de que, claro, una nos permite darnos cuenta de nuestra limitación, ¿sí? Y poder abrir el espacio de aprendizaje, ¿no? Y la otra nos da la oportunidad, o sea, que otra vez, muy claro, ¿no? O sea, una está relacionada con mi ser, ¿no? Mis capacidades, y la otra, la culpa, es una acción, ¿sí? Que al final la culpa me da la oportunidad de reparar, ¿sí? Entonces, un monto de vergüenza y de culpa son necesarios y son adaptativos, ¿no? El problema es cuando se intensifica, ujú, ¿sí? ¿Qué es lo que siempre hemos comentado? O sea, el problema del rango emocional, ¿no? No son las emociones, o sea, las emociones están ahí y existen y los sentimientos están ahí y existen, porque forma parte de la experiencia humana. Eso venimos como almas a tener esta gama de experiencias, ¿no? De emociones, ¿sí? Nos generan problemas cuando son en exceso, ¿no? Y en exceso de manera regular, ¿no? O constante. Entonces, ahí es cuando empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque pierden su función adaptativa, su función al servicio del crecimiento y del desarrollo del ser humano, ¿no? En lo individual y en lo colectivo, ¿no? ujú. Esto, iba a decir otra cosa que se me fue en mi rollo. Entonces, Sí. pero, Bueno, pero lo interesante e importante es que uno aprenda a reconocer qué es lo que estoy sintiendo. Y esto ujú, es sentir con qué emoción está ligada, ¿no? Porque las emociones no son el problema. La emoción es, digamos, eh, ¿cómo decirlo? La emoción lo único que nos está diciendo es que tenemos un problema que resolver, claro, pero no es el problema en sí. Y a veces nosotros enfocamos las emociones como los problemas, ujú, ¿no? Hay un autor que no me acuerdo ahorita cómo se llama, que habla de las emociones en su libro y dice que es como que en tu auto, el tablero, se prende el foquito, ¿no? De falta aceite, ¿no? El foquito no es el problema. Y el foquito, si lo relacionamos con las emociones, es la emoción. Y el foquito lo único que te está diciendo es que falta aceite a tu carro. claro, Entonces, estás teniendo un problema porque le está haciendo falta aceite a tu auto. Entonces, si tú vas a la gas y le pones el aceite que le hace falta, ya resolviste el problema y el foco se apaga. Eso es lo que sucedería si tú estás teniendo una emoción, ¿no? Y buscas cuál es el problema que no has resuelto y la emoción ¡pum!, se apaga. claro, Sin embargo, nosotros tendemos a ver las emociones como el problema. ujú, Ay, es que ahora estoy ansiosa, ¿no? ¿Qué problema? Esto de la ansiedad. Sí, pero hay que ir a buscar qué es lo que me provoca o de qué me está hablando de el problema que no he solucionado, esta ansiedad que tengo, ¿no? Lo sorprendente es que pueden pasar 20 años con ansiedad, Ujú. ¿no? Y no nos damos cuenta que estamos ahí recidivando con la ansiedad porque el problema básico no lo resolvemos. Así es.
Sí, porque no le entramos de lleno al dolor, ¿no? al asunto, a la situación, a la A dificultad, las sí, situaciones que vivimos. a las situaciones que vivimos. Y como decía Diana, el dolor hay que atravesarlo, porque si no lo atraviesa uno, ahí va a estar no uno, montones de foquitos en el tablero, ¿no? Prendiéndose. Pero Ujú. recordaba que la práctica común que hacemos es, ay, pues mejor le apago el foquito, ¿no? Pero apago el foquito, quitándolo del tablero, o sea, para que ya no lo vea yo. Pero lo Claro. que me está avisando el foquito, ya aparentemente ahí va a desaparecer, pero no, no desaparece. Ahí Sí, sigue. después se te desviera el coche y te preguntas por qué. Sí, después ¿Qué hay es que los lo que, encargo. qué es lo que hace eso? Justamente eso es lo que hacen los que tienen un apego evasivo, ¿no? Mm, Justamente lo que hacen es apagar el foquito, ¿no? ujú, Y es un mecanismo de defensa que está durísimo, que está fuertísimo en el cuerpo, ¿no? Porque la mente te engaña. Decía un libro que leí hace poquito, decía que es como que cada que te vas a dormir, ¿no? ¿Cómo llamaba? Como el duende o algo así, ¿no? Apaga la emoción y entonces a la mañana siguiente, porque te enojaste por algo, ¿no? Algo pasó y te enojaste y entonces en la noche vas a dormir y te apagaron el foquito y al día siguiente estás como si nada, ¿no? Ajá. Ah, bueno, pasó, pero pues no, Ya ni me acuerdo. ni pasa mayores, ¿no? Sí, pero no te diste cuenta del desastre que dejaste, ¿no? Este, eso pasaba muchísimo en mi casa, porque ujú. mi papá y mi hermana son tauros, ¿no? Y por ahí se dice que los tauros suelen ser, como son eh, muy de estar en el placer, ¿no? Entonces se enojaban, eran los más enojones de la casa, los más enojones, ¿no? Y al día siguiente, o a los 5 minutos ya era como, sí, ¿y entonces qué? ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a comer? ¿No? Y los demás así, ¿no? Totalmente enojadísimos y entonces así como, pues ya pasó, ¿no? Ya quitamos el foquito, ¿qué problema traes? Sí. Exacto. Yo quería hacer una anotación que viene en el libro también de John Bradshaw sobre la vergüenza, ¿no? Que es ¿No? Ujú, este libro, chicos. ¿Sí? ujú. Este, hay Muy versión bueno, en inglés y en español. Creo que ya lo hay en español, ¿no? ¿O muy, no? sí, muy bueno. Muy buen libro, pero precisamente habla, ¿no? Y vinculando con las leyes biológicas de esta parte donde hay momentos donde te toman desprevenido, ¿no? Que si recordamos la primera ley biológica, precisamente el shock biológico se causa por una situación inesperada, ¿no? Y entonces este asunto de la vergüenza eh, se, se instala, ¿no? Precisamente ante una situación donde eres expuesto, ¿sí? Eh, de manera sorpresiva, ¿no? O sea, donde tu limitación queda expuesta de manera sorpresiva, ¿no? Ujú, Ujú, Entonces, yo recordaba mucho una de las intervenciones que hace Nardone en la terapia breve estratégica, por ejemplo, con estas personas que por alguna razón pues necesitan pararse a hablar en público y tienen mucho miedo de equivocarse, ¿no? ujú, ujú, Y entonces, obviamente, les genera un trastorno de ansiedad, ¿sí? Y invierten mucha energía en esconder, ¿no? Su temor o su debilidad o su incompetencia, ¿no? Porque no se sienten competentes, entonces invierten mucha energía en eso, ¿no? Y entonces, por supuesto, se equivocan. Y entonces se vuelve interminable el asunto, ¿no?
como la estrategia de Nardone, ¿no? Que esa fue de las que a mí más me gustó, porque yo dije, claro, eso es una muy buena manera de lidiar con la vergüenza, es yo me paro en el público y lo primero que digo es, estoy muy nervioso, ¿sí? Tengo miedo a equivocarme. Ujú. ¿Sí? Entonces, por favor, sean pacientes conmigo si me equivoco, ¿no? Voy a hacer lo mejor posible, shalala, ¿no? Y entonces, claro, en el momento en el que tú reconoces tu limitación, ¿sí? Ujú, Quitas el factor sorpresa, porque claro, o sea, si tú estás haciendo tu presentación y de repente te equivocas, ¿no? Entonces es también inesperado, ¿no? Y entonces tú solito te metes el pie. Ujú. ujú, Cuando, a diferencia, te paras en el público frente a la audiencia y dices, tengo esta limitación, ¿sí? Estoy nervioso, es la primera vez que voy a presentar, tengo miedo de que se me olviden las cosas porque estoy muy emocionado de venir aquí y compartir con ustedes, ¿no? Entonces ya descansas. Entonces liberas toda esa energía que está invertida en esconder tu vergüenza, tu limitación, se libera, ¿no? Y entonces ya tienes energía libre de conflicto para poder hacer tu presentación, ¿no? Y por lo menos lo que refería Nardone es que la gran mayoría de los casos hacían una presentación perfecta sin errores, Ujú. ¿no? O sea, donde ellos se sentían satisfechos de su desempeño y además recibían muchos elogios por la presentación que habían hecho, ¿no? Entonces, liberas, ¿no? A la hora de que tú reconoces tu limitación, ¿no? Y que se puede decir, incluso cuando das clase, ¿no? Que yo de repente que igual doy clase, ¿no? Y que de repente me preguntan, oye, ¿por qué tal? Y yo, híjole, ¿cómo te explico que no sé, cabrón? Pues no sé, Pues así. así, ¿no? Es decir, así nada más, no, no sé. porque luego como profesor te sientes como obligado a querer a responder todas las preguntas de los alumnos y a mí me pasaba, ¿no? Hasta que llegó un día que dije, no, pues la verdad es que no sé, ¿no? Porque no Ujú. forma parte de mi experiencia. Entonces, eso que está escribiendo este autor en este artículo que estamos leyendo, ¿sí? O sea, a mí me asocia, o sea, yo eso lo asocio con esta parte de mi experiencia, esa te la puedo contar, pero ¿por qué está diciendo tal? No sé, porque no sé cuál es la experiencia del autor del artículo, ¿no? Entonces, y es un descanso, ¿no? E incluso también para el alumno, en una formación tan rigurosa como es la del psicoanálisis, ¿no? Descansan, ¿no? O sea, yo les veo también cómo les descansa de, ay, mira, puede decir que no sabe, ¿no? Ujú. ¿Sí? Entonces es como, mm, eh, eh, un ejemplo también muy importante el poder reconocer tu limitación, ¿no? Y tu limitación de mejor también como papá, ¿no? O sea, hay cosas que de repente los hijos preguntan y es así de, pues, ¿quién sabe? O sea, no sé, ¿no? Podemos averiguar juntos, ¿no? Porque, ¿qué es al final esta parte positiva o la parte de cuál es el aprendizaje espiritual de la vergüenza? ¿Qué es lo que te deja la posibilidad de adquirir nuevo conocimiento? Porque en el momento en el que tú reconoces una limitación, entonces se abre la puerta para poder aprender, ¿no? Ujú, También creo que es no solo es reconocer tus limitaciones, sino como desarrollar tu capacidad de adaptación, ¿no? Claro. Porque, Ujú. por ejemplo, en lo que vivimos ahora, bueno, desde siempre creo que hemos vivido eso, donde la cultura te dice qué hacer, ¿no? Mm, ujú, Qué tipo de físico debes tener, qué ropa debes usar, etcétera, etcétera. Entonces, si yo soy gordita y poco agraciada, ¿no? Pues yo me siento avergonzada de no tener el cuerpo de espagueti que tienen las que salen en las revistas o ahora en las redes sociales, ¿no? ujú, Y es muy interesante ver también, me ha tocado ver personas que son mujeres, sobre todo, que son muy delgadas y están avergonzadas de ser tan delgadas. Yo sí, ¿no?
Y ahora, gracias a las redes sociales, como mujeres que son muy, les llaman curvilíneas, ¿no? Muy curvy, ¿sí? Voluptuosas, ¿no? Hay una de estas mujeres que, eh, ¿cómo les llaman cuando sacan sus videos y son influencers, ¿no? Mm. Sí. Bueno, su obesidad le está generando problemas físicos, ¿no? Pero sabes que declaran que no puede adelgazar porque si adelgazara perdería seguidores. Entonces, ve hasta dónde llega esta cultura actual, Ujú. ¿no? Es muy gordita y no quiere adelgazar para tener un mejor, una mejor salud física, porque si no perdería seguidores. Interesante, porque a mí me falta un conector entre una cosa y la otra. O sea, ¿qué tiene que ver el número de seguidores eh, con su Porque todos peso o sus su apariencia seguidores física, ¿no? O la, sea, no, pero la siguen porque es gordita y se pone bikini y no le importa nada, ¿no? O sea, cosas de este tipo. ujú. Es parte de Ok. su speech, ¿no? De lo Exacto, que ella dice, Ujú. ella de lo habla, que, exacto. ¿no? Ajá. O sea, seguramente empezó su canal por ser gordita y por querer Sí, mostrar que está bien ser gordo y que sí, entonces y que no está mal, pero ya se vuelve en un, en una limitación, en una limitación, sí, ¿no? para su salud, que es peor. Sí. Bueno, pero otra vez ahí está la experiencia de aprendizaje, ¿no? O Exacto. sea, Ajá. quizá llegue un momento en donde tenga que ponderar qué es más importante, el número de seguidores o su bienestar físico, ¿no? Ahí está la Sí. prueba. Ujú. Y, y sin embargo hay que recordar en todo momento que el cuerpo está diciéndonos, está hablándonos, ¿no? Porque el cuerpo que tenemos es el perfecto para las situaciones de vida que estamos viviendo. Es el Ujú. perfecto. Lo que sea que estemos viviendo está reflejado en el cuerpo. Y hay muchos programas biológicos, ¿no? Que están justo atrás de la obesidad. Ujú. Muchos programas biológicos, ¿no? Mínimo 7 programas biológicos están atrás de pues, la obesidad, Sobrepeso ¿no? y la Del obesidad. sobrepeso. Ujú. Y que explican para qué, porque tiene un sentido biológico. Y Ujú. por otro lado tenemos la explicación de las heridas del alma, ¿no? Que me hablan, ¿no? De que hay uno de los tipos es la herida de la humillación, que tiene esta redondez, ¿no? Que tiene una función. Ujú. mm, Y que las otras 4 heridas pueden llegar a tener gordura. Lo que pasa es que es diferente. Cuando uno aprende a ver los cuerpos, uno puede saber en dónde andas, ¿no? Pero ahí están los mensajes justamente. Y cuando tú le entras de lleno y te echas un clavado a tu historia de vida y a tu dolor y a los temas que tú veniste a trascender, entonces tu corporalidad va a ser armónica. Y fíjate que estamos diciendo armónica, no delgada, no bonita, no, armónica para ti, Claro. Ujú. ¿no? Y, Armónica y, saludable para ti. oye, Ivonne, ¿y no será que en esta situación donde consigues esta armonía para ti está también relacionada completamente con el estar eh, trabajando con la autoestima, Absolutamente. ¿no? Que se va Absolutamente. creando cada vez, o sea, vas construyendo constantemente. Sí, yo creo que la Exacto. autoestima es el pan nuestro de todos los días. O sea, sí, Y que todos los días. la autoestima es justamente
regresar a la esencia, Ujú, ¿no? Pero si ahí es donde la vergüenza tóxica hace su presencia, porque es regresar a tu esencia que te dijeron que es defectuosa y que es mala. Ujú, Entonces hay que hacer un trabajo profundo en eso para ujú, poder conectar con esa esencia y darte cuenta que fue un discurso lo que te llevó a pensar que tu esencia está defectuosa. ujú, Y es un trabajo intenso y doloroso, ¿no? Yo ujú, estaba pensando platicarles una experiencia que tuve, que es vergonzosa para mí. De hecho, ahorita que ujú, la estaba pensando, dije, ay, la digo, no la digo, porque es vergonzosa, ¿no? Yo estaba niña, a nosotros, como mis hermanos y a mí, no nos daban dinero para el recreo. Nunca nos dieron ni lunch ni dinero para el recreo. ¿Por ujú, qué? No tengo la menor idea, pero nunca nos ujú, dieron. ujú, Entonces, ya de por sí, para mí era vergonzoso porque yo no sabía qué hacer en el recreo, ujú, porque lo primero que hacían las niñas era irse a sentar a comer el lunch, ujú, ujú, ¿no? Y yo no le llevaba el lunch. Y luego había dinámicas que hacían que eso fuera más vergonzoso, ¿no? Y la mamá de una de mis amigas, me mandaba lunch, ¿no? Porque le daba vergüenza a ella vergüenza ajena, ¿no? Que yo no tuviera nada que comer. Y entonces a veces me mandaba lunch, lo cual me daba pena, ¿no? Y luego, un día, resulta que me encuentro una moneda tirada. No me preguntes de cuánto era la moneda, me la encuentro tirada y yo era la más feliz porque iba a poder ir a la tiendita a comprarme algo, ¿no? Por ujú, primera vez, pues, ¿qué tendría yo? A lo mejor como 8 años o algo así. Y me acuerdo, o sea, tengo la imagen perfecta de los escalones que había que subir para llegar a la tiendita y las diferentes ventanas, ¿no? Y ahí estaba yo formadita, ¿no? Y llegué a yo bien contenta porque tenía una moneda para comprar. Y entonces pongo la moneda así en la mesa y entonces me pregunta la mujer, ¿no? ¿Qué te doy? Y yo, pues, no sé, voy a inventar. Un gansito. ¿Qué más? Ah, caray, me alcanza para más. alcanza. Claro. Pues un boink, ¿no? ¿Y qué más? ¡Ah! O sea, pedí, no sé, como 5 o 6 cosas, ¿no? Y dije, no, pues ya con eso tengo suficiente, ¿no? Y me dice, pero eso no te alcanza, ¿no? Y yo, ¿para qué así como, pero inmediatamente, ¿no? Sentí como todo mi cuerpo se abochornaba, o sea, no solo mi cara, sino sentí, este, no sé, la sangre, ¿no? Abotar Calor. Ujú, todo el cuerpo, en todo el cuerpo, y una sensación de trágame tierra. O sea, yo no quiero dejar de existir porque seguramente todos aquí se acaban de dar cuenta, ¿no? De la estúpida niña que creyó, ¿no? Que con una moneda iba a comprar toda la tiendita, ¿no? Porque además tú pierdes, eh, pierdes como la sensación de qué es real y qué es irreal y todo lo maximizas y es como todo el mundo se está riendo de mí en este ujú. momento, todo el mundo está pensando que soy la más tonta, ¿no? Y entonces pues ya nada más me alcanzó para el gansito, ¿no? Entonces agarré mi gansito y ya me fui, pero no sabes qué momento más vergonzoso. Mm, A partir de ahí no me hacías ir a una tienda por nada del mundo. O sea, ni siquiera la papelería, ¿no? Cuando en las tardes que había que ir a comprar el mapa o qué sé yo, no, no me hacías ir a comprar nada, absolutamente nada, ¿no?
Y fue por muchos años, por muchos años. Me tuve que conseguir estrategias para conseguir cosas porque yo no podía ir a enfrentarme a una transacción así, ¿no? Y justo, bueno, ahorita estoy en un trabajo precisamente de trauma, de sanar el trauma, y me vino una memoria, ¿no? De cuando nos fuimos de luna de miel, mi esposo y yo, a Argentina. Resulta que nos toca una etapa de Argentina muy terrible en donde no teníamos acceso a efectivo, ¿no? Porque llevábamos tarjeta de crédito y llevábamos, pues, no me acuerdo si dólares o alguna cosa así, pero no te vendían moneda de ahí, y no te aceptaban tarjeta de crédito, ¿no? Entonces nosotros llevábamos, pues pagado íbamos en tour, todo, pero pues no llevábamos, no había manera de conseguir efectivo. Entonces nos llevaron a un lugar donde comías carne de venado, tipo cecina, que es súper salada. Todo eso estaba incluido, pero la bebida no estaba incluida. Nada, cero, ni agua, ni nada. No la tenías incluida. Bueno, o sea, yo sentía que mi lengua se, se deshacía, ¿no? De no tomar agua. Y no, ni mi marido ni yo fuimos capaces de voltear con la gente del tour a decirles, nos prestan para comprar una bebida. Y nos echamos así todo el día completo hasta que regresamos al hotel y ya en el hotel nos consiguieron algo de tomar, ¿no? Imagínate qué nivel de vergüenza podemos ir cargando en la vida que te limita a un montón de cosas. Y bueno, antes, justo ahí, yo no tenía un proceso terapéutico, ¿no? Fue como un año después de eso que empecé mi proceso, ¿no? Gracias a mi gran amiga que ya conocí en el trabajo y que ya me vio y dijo, aquí está el número de la psicoterapeuta, córrele, por favor, muévete. Y ahí, pero ha sido muy difícil, ¿no? O sea, todavía ahorita lo estoy contando como como un medio de terminar de sobrepasar esta vergüenza tóxica, ¿no? Que había en mí, ¿no? Entonces, es muy duro eh, sobrepasar eso, ¿no? Y todo ser humano tenemos vergüenza, más menos, ¿no? Todos, más Hasta la menos. fecha, o sea. Y cuando te vas dando cuenta, poco a poco en el proceso, y te vas dando cuenta que pues no estás sola, no estás sola en esto, ¿no? Que todos tenemos más menos. Y puedes irte relajando, pero mi poderme relajar en esto fue gracias a que siempre estuve acompañada por alguien que me dio la mano y me enseñó a verme diferente, ¿no? Entonces, esta cuestión de autoestima es aprender a estimarme así tal cual soy, ¿no? Con mi imposibilidad de ir a pedir un peso, con mi imposibilidad de ir a la tiendita a comprar. Claro, pero es como el asunto de la tiendita, ¿no? O sea, desarrollas estrategias, pues primero hay que preguntar, ¿cuánto cuesta? ¿No? Exacto. Bueno, fíjate, me hiciste pensar ahora, el año pasado que fuimos a Italia, ¿no? Eh, claro, vas a un país donde no sabes cómo funcionan las cosas, ¿no? Ujú. Entonces en el baño de los restaurantes había un hilito rojo, ¿no? Y entonces, este, sí, un hilito rojo con una
pues no sé cómo se llama, donde jalas el hilo, ¿no? Y yo decía, ¿qué será eso, no? Y entonces yo lo jalaba. Bueno, en una de esas me fueron a tocar, porque era el de emergencia, de que si tenías alguna situación de emergencia, ¿sí? Pues van a ver qué pasa. ¿Te imaginas la vergüenza? Y yo así, ¿de qué será Haití? Porque me pasó 2 veces, porque yo no lo asocié, ¿no? Con la respuesta, porque más después yo salía del baño toda campante y los otros así de, no, porque ¿Qué pasó? ¿qué pasó, no? Porque es el sistema de emergencia que tiene Ok. en los baños en Italia, ¿no? Entonces, ups, ¿no? Pero pues claro que no sé, ¿no? Porque yo no vivo allá, ¿no? Aquí eso no existe, ¿no? O sea, cuando hay un hilito en el baño donde, ¿no? Que esté conectado a algún sistema para que la gente del restaurante se dé cuenta de que hay una urgencia, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, eh, cada vez que vas y que, claro, o sea, nos cuesta trabajo cuando es que hay que ir a hacer un trámite, ¿no? El que quieras. Eso cómo se hace, ¿no? Entonces, claro, yo antes de ir a hacer cualquier trámite, ahora existe el internet, me meto a ver. ¿Qué hay que hacer y qué hay que llevar y qué hay que todo, ¿no? Precisamente para qué, para evitar el llegar y, ay, es que no sabía, ¿no? Y porque te sientes re mal que te digan, no, esto no es, ¿no? Así como la de la tiendita, pues no te alcanza, ¿no? Mucha vieja, te lo hubiera dicho antes, ¿no? O sea, Ajá. pero entonces al final son cosas que hasta la fecha tenemos que seguir enfrentando, ¿no? O sea, hay situaciones, desafíos, ¿no? Que de repente no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar, ¿no? Y que te quedas además en este shock biológico, pues te quedas consternado y entonces así de, ¿no? O sea, y que esa es la consternación, ¿no? El no saber cómo responder, ¿sí? Entonces, y que claro, luego entonces con el juicio, pues te creas vergüenza, ¿no? Porque no supiste hacerlo, ¿no? Pero es, pues sí, pues no supiste, o sea, no tenías que saberlo tampoco, ¿no? Entonces, o sea, es el desafío, por eso decía que la autoestima, ¿no? Es, ¿cómo fue que partiste la palabra, Ivonne, que me gustó mucho, ¿no? De, algo dijiste de la estima propia o ¿no? Sí, amar, estimar, ¿no? O sea, darme Sí, valor a mí, yo a mí. sí. Estima, Darte claro. valor a ti misma, ¿sí? Es todos los días, porque todos los días eh, atraviesas situaciones donde eh, tienes que ocupar o hacer uso de tus capacidades, de tus aptitudes. ¿Sí? Y hay de repente situaciones que rebasan tu aptitud, no porque no esté dentro de tu capacidad, sino porque no sabes cómo funcionan esas cosas, ¿no? Como cuando estás en un sitio extraño, ¿no? O es una nueva experiencia para ti, ¿no? Y que al final, pues ese es el desafío, eso es lo que le sucede también a los adolescentes, ¿no? Entonces, de, el paso tan sencillo de que los padres ordenen en el restaurante y al niño le trae tal, a que le des chance al niño de que le pida directo al mesero, quiero tal, ¿no? O sea, que es el desarrollar una habilidad, ¿sí? Entonces, y eso es la vergüenza, ¿no? O sea, veámoslo entonces como algo que nos abre el mensaje de la vergüenza, ahora sí ya podemos rellenar el cuadrito del Ujú. código tortuga, ¿no? Es la oportunidad de aprender, ¿no? De crear algo nuevo, ¿sí? Porque no sé cómo funciona, ¿sí? Pero no me tengo que sentir mal por ello, ¿no? O sea, bueno, se siente uno mal, ¿sí? Es como admitir que cuando te das cuenta que no sabes algo, dices, ay, chin, te sientes mal contigo misma, ¿no? Pero otra vez, que no te dé vergüenza la vergüenza, ¿no? O sea, porque entonces ahí es donde empieza el ciclo de la toxicidad, ¿no? Ujú. Y un aprendizaje en colectivo, ¿no? Claro. Que la vergüenza se alimenta de
las risas, ¿no? O la burla de Claro. los que te rodean y te señalan como, ay, qué tonta, ¿no? Ujú. Porque ha existido, ¿no? Que es un poco lo que decíamos la semana pasada acerca de la alegría, ¿no? Que la Ujú, alegría fácilmente se puede convertir en ironía o en sarcasmo, ¿no? O en ujú. burla, este, y que hay mucho de eso en Internet, muchísimo, muchísimo. ¿No? De personas que se caen, que tienen accidentes, que todo, y la gente se burla, ¿no? Y entonces es como, no, no, eso no está bien. A ver, como sociedad, eso no está bien, no está bien reírse del otro, ¿no? ¿Por qué? Porque lo avergüenzas. Y estamos todos metidos en estos círculos viciosos, ¿no? De la vergüenza y la burla. Sí, pero fíjate cómo también, otra vez a nivel social, ¿no? Esta parte también donde hay quienes con intención van y le ponen una broma a una persona, ¿no? Ujú, Donde le plantean una situación inesperada, donde la persona queda choqueada, ujú, ¿no? Y después, ay, era broma, no, mira, tal. Ay, sí, me río, no sé, con ganas de pegarles, ¿no? O sea, sí, y sin embargo, sí, efectivamente, eso existe mucho en redes sociales hoy, ¿no? ujú, así Entonces, es. Y nunca sabemos, o sea, produces un shock biológico. Eso es un hecho. ujú, Ujú. Eso es un hecho. Y tú no tienes la menor idea de qué otras memorias le estás despertando a ese, ¿no? A lo mejor puede ser inofensivo, pero a lo mejor le despiertas una memoria muy profunda de algo que vivió de niño. claro. No sabemos las consecuencias que podemos generar de estas cosas, ¿no? Pero no solo que le despiertes esas memorias a esa persona, sino que el resultado por haberle despertado esas memorias te va a impactar a ti también, aunque tú Claro, no te das cuenta, claro. ¿no? Aunque Ujú. ni siquiera lo percibas, no te pasan cosas y ya, ¿por qué me pasará esto? ¿No? Sí. Ujú. Claro. Sí, 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 por eso el camino espiritual es así de, híjole, o Sí, te alineas, o te ¿no? Y si alineas. no hay, no, no hay que Sí, puedas esconder, ¿no? Nada, no, nada. nada. Por eso uno se tiene que aprender a ser 100% responsable de lo que le sucede. Y ya cuando adoptas esa postura, pues ya no te preguntas, ¿por qué me sucede esto? ¿No? Sino, uno, ¿cuál es la lección? ¿No? Y ya sabes que de algo que hiciste viene esa lección. Ujú. Así Ujú. es. Pues sí, bueno, creo que hemos terminado por hoy. Me gustó mucho. Sí. Ay, mira, llega la Shanti. A mí me da, fíjate, luego me da vergüenza la Shanti porque nomás se le ve la cola a la nenita. Cuando llegan los gatos, no, que se ponen enfrente de la cámara y enseñan la cola y dicen, no, 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 hay que quitarlo. Ya a Shanti ni le importa, ¿eh? No, a Shanti no le importa, mete la Shanti hermosa. Pero bueno, me gustó mucho, me gustó mucho. Ujú. Creo que, ¿cómo es? Desmenuzamos bien la vergüenza, ¿no? Sí. Esto, ok, muy bien. Entonces ya podemos seguir con lo que sigue, ¿no? Ujú, Que vamos a empezar a hablar de las constelaciones, bueno, de las 5 leyes biológicas, ¿no? Pero del área de lo que Hammer denominó constelaciones cerebrales, que al Ujú. final son las mismas respuestas de adaptación, pero estamos hablando ya de la parte compleja, donde varios conflictos activos, ¿no? Y bueno, ya iremos detallando más el asunto, van a generar conductas o cambios de conducta, ¿no?
que son observables, ¿no? Y que eso es lo que tiene que ver con el área de la psicología, de la psiquiatría, con lo que se puede dominar, claro, la personalidad, ¿no? Eh, de un ser, ¿no? De un organismo, o bien con lo que otra vez, por su frecuencia e intensidad y eh, respuesta desadaptativa, se puede considerar patología, ¿no? Ujú, ujú. O trastornos de personalidad o los trastornos psiquiátricos, ¿no? Entonces, vamos a empezar a tocar ese tema poco a poquito porque es complejo, ¿no? Y a tejerlo también, obviamente, que es lo que hacemos aquí, tejer la biología con la psique, con el espíritu. Mm. Ujú. Y les recordamos, por supuesto, nuestro código Tortuga, ¿no? Donde van a encontrar técnicas y herramientas, ¿no? Y el hermoso cuadrito que ya no está en esta edición, estará en la siguiente, donde incluiremos la vergüenza, ¿no? Pero donde vienen descritas las emociones básicas, ¿no? El miedo, el enojo, la tristeza, la alegría, ¿sí? Y pues, diversas técnicas y herramientas para aprender a lidiar. Particularmente este código está dirigido a la ansiedad, ¿no? Que además, otra vez, ¿no? La ansiedad es un miedo al frente, ¿no? Pero un miedo generalizado, o sea, no sé a qué le tengo miedo, ¿no? Entonces, cuando tú ocupas los códigos que vienen allí, entonces puedes ir definiendo el temor y entonces ya que eh, el temor ha adquirido forma específica, entonces ya sé qué hacer con él, Claro. ¿sí? Entonces, es parte del proceso. Entonces, les invitamos a que compren el código Tortuga, cuesta solo $7, abajo en la descripción del video está el vínculo. Y por supuesto, denos like, por favor, y suscríbanse al canal y eh, compartan eh, Con con sus everybody. contactos, con todos, ¿no? Para que nos ayuden a llegar a más personas, ¿sí? Para que puedan empezar a sanar, ¿sí? Y podamos, Restaurando al Ser pueda ser una herramienta más, ¿sí? Eh, para que ustedes puedan empezar a sanar. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Bye. Bye.